decirle que además de ser el presidente de Global Commission Partners, es también el pastor de la iglesia en Clermont, Florida, la iglesia Antioquía, la que él pastorea, y ha ido a diferentes partes del mundo, desde el Polo Norte hasta el Polo Sur. Todo eso le ha llegado. Y Dios lo ha utilizado de una manera especial. Así que esta noche yo quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso, porque es un privilegio, ¿verdad?, tener estos vasos que Dios utiliza para que nos ministre y nos enseñe de la palabra del Señor. Así que le voy a pedir a Axel que pase por aquí, por favor. Señor les bendiga a todos, hermanos. Felices de estar por acá en nuestra tierra. Y llegamos el viernes en la noche y estamos 2 días acá en el área noroeste. Y ayer estuvimos todo el día en la iglesia carismática, allá con el pastor Luis, su esposa, el pastor Abdías, y pasamos todo el día, ¿verdad?, compartiendo. Amén. Y nos gozamos. Esta mañana estuvimos en la iglesia del pastor Carlos Rosa, aquí en Aguada. Y también nos gozamos allá con los hermanos. Yo quiero felicitar al pastor Willy, a la iglesia, a los líderes, por este aniversario. Yo escuchando al pastor Willy, yo estaba pensando en una iglesia que cuando yo era jovencito, usted sabe, todavía yo lo soy, ¿verdad que sí? Pero hace como tal vez unos 30 y pico de años, yo iba de vez en cuando y predicaba en aquella iglesia. Es una iglesia Defensores de la Fe. Hay una hermana que es de los Defensores de la Fe, ¿verdad? ¿Sí? La iglesia Defensores de la Fe de Maunabo, que está en una esquinita, gracias. Que está en una esquinita allí del pueblo. Esa iglesia es una iglesia que no creo que haya tenido más de 70 miembros en toda su historia. Tiene una historia de más de 60, 70 años, yo creo. Sin embargo, ha producido más de 100 ministros. Entonces, el crecimiento de una iglesia, eso hay que cogerlo con pinza, ¿te entiende? Y hay que discernir la obra de Dios en su iglesia, porque es el Señor de la iglesia el que está al frente. Amén. Entonces, como yo decía, ¿verdad?, esta mañana, las iglesias, al igual que nosotros los creyentes, hay unas gracias que Dios da a diferentes iglesias. Todas las iglesias tienen unas gracias, como los macedonios y los de Acaya, ¿verdad? Tenían una gracia de Dios, de generosidad, ¿verdad? Y yo quiero felicitar a ustedes, especialmente al pastor y los líderes, que son siempre, ¿verdad?, los que han estado al frente por muchos años. Y que continúen adelante, porque nosotros lo que tenemos que hacer es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Y el Señor se encarga de lo demás, de su obra. Amén. Ok, bueno, vamos a abrir la palabra de Dios. Yo quería compartirles después de la predicación algunos visuales cortos de algunos últimos proyectos que estamos haciendo alrededor del mundo, pero dado a que el tiempo corre, yo prefiero concentrarme aquí en un mensaje corto para ustedes, que sea de edificación y para salir tempranito. Yo creo que yo tal vez sea el más lejos que tenga que ir, ¿verdad?, que voy para Torrey. Gracias a Dios que no tengo que ir para Estados Unidos esta noche, solamente hasta Torrey, que está cerquitita. Entonces, abra la palabra de Dios en Isaías capítulo 9. Saludamos a los pastores, que veo pastores que conozco,
amén, que hemos conocido acá. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Esto es algo que ha estado revoloteando en mi mente hace un tiempito y yo decidí indagar un poquito y quiero compartirles esto esta noche. La palabra de Dios dice en Isaías 9, 1 y 2, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Vaya conmigo un momentito a Mateo, capítulo 4. Versículo 12. Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero hablar un poquito de esto de Galilea, y más que de Galilea quisiera hablar sobre el Galileo. Amén. Déjeme hacerle algo de contexto cronológico para que nosotros más o menos nos ubiquemos, ¿verdad? José y María viajaron a Galilea, a Belén, para que la profecía se cumpliese. El Mesías nacería en la ciudad de David, ¿verdad? José y su familia descendieron a Egipto. El ángel instruyó para que José llevara a su familia de vuelta, no a Belén, sino a Nazaret, en Galilea. Jesús descendió a Judá y fue bautizado en el Jordán y fue tentado en el desierto. Regresó luego a Caná de Galilea para su primer milagro. Jesús descendió a Jerusalén otra vez para la primera Pascua y echó fuera a los mercaderes del templo. Se encuentra con Nicodemo y enseñó sobre el nuevo nacimiento. Después de escuchar sobre el arresto de Juan, regresó a Galilea y de camino enseñó a la samaritana sobre el agua viva. La pregunta que yo quiero hacerles y que yo me estaba haciendo: ¿por qué Galilea? ¿Por qué esto es tan importante? Esto de Galilea. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra habla tanto sobre esto? Entonces yo quiero hacerles un poquito de historia también
para ubicarnos en ese contexto también. Salomón, hermanos, entregó a Irán, rey de Tiro, 20 ciudades. Usted recordará eso. Como pago parcial por la asistencia de Tiro en la construcción del gran templo salomónico. 20 ciudades les regaló Salomón a Irán, rey de Tiro. 20 ciudades en Galilea. Usted sabe lo que dice Primera de Reyes 9:12, que a Irán no le gustaron. Así mismo lo dice. No le gustaron. Cuando el reino fue dividido bajo el reinado de Roboam, Galilea pasó a ser parte del reino del norte. Usted recordará eso bien. El reino del sur, Judá, continuó siendo gobernado por descendientes de David. El reino del norte, bajo Jeroboam ahora y otros reyes impíos, se tornó a la idolatría. Eventualmente, cuando ambos reinos se tornaron hacia la idolatría, Dios advirtió sobre un juicio que vendría donde usaría a los asirios del norte, ¿verdad? Y llevaría a la gente del norte, del reino del norte, cautiva. Los asirios amenazaron también a Jerusalén, al reino del sur, a Judá, pero no consiguieron saquearla, ¿verdad? 2 reyes de Asiria llevaron cautivos a los galileos del norte. Los nombres no tienen importancia, pero se los voy a mencionar: Tiglat-Pileser y Shalmaneser. Esos 2 reyes asirios se llevaron a los galileos cautivos. Encima de esto, los asirios, como muchos otros reinos, cuando venían a conquistar regiones, ellos también traían naciones paganos, de muchas naciones que ya ellos habían conquistado, los traían para morar en esa nueva región conquistada. Eso era para diluir el poder de esa región. ¿Usted entiende? Para que esa región tuviera menos poder y ellos más control. Como resultado de todo esto, el reino del norte se diluyó étnicamente, racialmente, ¿verdad? Pero no solamente étnicamente, sino espiritualmente también. Los de Judá, en ese tiempo me imagino que habrán dicho, no que se diluyeron, sino que se contaminaron, ¿verdad? Los de Judá. La población de judíos aumentaría eventualmente en el norte, pero para los de Judá, en el sur, el ser galileo era algo totalmente de desprestigio, totalmente de desprestigio. Era lo opuesto a tener estatus religioso. Galilea sería el sitio, hermanos, menos indicado para el Mesías que los judíos esperaban.
para el Mesías vivir, para el Mesías mucho menos ministrar, por muchas razones. Yo le voy a mencionar solamente algunas. Galilea era notoria por sus movimientos revolucionarios. ¿Usted recuerda a los celotes? Galileos. De hecho, no había ninguna referencia temprana, ¿verdad?, que aludiera a una presencia rabínica en Galilea. La presencia rabínica estaba en Judá, en Jerusalén. Los galileos eran considerados impuros, despreciables, como le dije, mucho más despreciables que cualquier otra provincia. De hecho, geográficamente y espiritualmente estaban lejos del centro religioso que era Jerusalén. Galilea, para resumirle esto, era la más pagana de todas las provincias de Israel. Punto. ¿Ok? Yo creo que ya yo he establecido mi caso aquí, ¿verdad? ¿Usted está entendiendo qué es Galilea? Tal vez no haya sido por casualidad que Felipe le dijo a Natanael, allá en Juan 1:45, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, y usted conoce bien esto, de Nazaret puede salir algo de bueno. No solamente Jesús fue criado en Nazaret y se le llamó Nazareno para que se cumpliese también otra profecía, ¿verdad? Sino que hizo de Capernaum su centro operacional ministerial. Capernaum, hermanos. Capernaum era la peor ciudad de la peor provincia en todo Israel. Capernaum estaba llena de endemoniados, de atados. De hecho, por allí fue que nuestro Señor Jesucristo curó la suegra de Pedro. Y hay algunos predicadores, ¿verdad?, que dicen que por eso Pedro lo negó 3 veces más tarde. Yo doy gracias a Dios porque yo tengo la mejor suegra del mundo. Nadie tiene una suegra como yo, hermano. Mi suegra, yo no sé si el hecho de ella vivir más o menos como a 8,000 millas de distancia de mí en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, tendrá algo que ver con nuestra gran relación. Pero yo tengo una relación excelente con mi suegra. Es broma, amamos nuestra suegra, ¿verdad que sí? Toda una bendición. Jesús hizo de Capernaum su centro operacional, su centro ministerial, hermano. Capernaum. Wow. Aquí Jesús en Capernaum comenzó su ministerio público. En Capernaum. Aquí sanó al siervo del centurión. Ya le dije, tal vez cometió un semi-error sanando a la suegra de Pedro. Sanó al paralítico que bajaron por el tejado, libertó a endemoniados, etcétera, etcétera, etcétera.
Los discípulos del Señor fueron galileos. Las mujeres que acompañaron al Señor eran galileas. A Jesús se le llamó Nazareno. Y después de su resurrección, no le dijo a sus discípulos: nos vemos aquí cerquita de mi tumba en Jerusalén, sino que les dijo: nos vemos en Galilea. Allá nos vamos a reunir, porque allá es que yo tengo instrucciones para ustedes. Solamente unas pequeñas instrucciones, que hoy le llamamos la Gran Comisión. ¿Por qué esto de Jesús ser Galileo es tan importante, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús no se llamó Belevita? Él debió haberse llamado Belevita, porque él nació en Belén. Amén. Pero a Jesús lo conocían como Nazareno, el Galileo, no Belevita. Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene esto, verdad? Que enseñarnos. Bueno, yo le voy a decir algunas cosas. Jesús fue Galileo, y fue Galileo, se consideró Galileo, vivió en Galilea, y tal vez 3/4 partes de todo su ministerio lo ejerció en Galilea. Porque Jesús, como Galilea, lo primero que demostró fue humildad. Aún siendo el Mesías esperado, lo primero que quiso establecer fue humildad. Amén. Segundo, Jesús vino y habitó en Galilea para dejarnos un mensaje bien claro, que Él no ha venido para los sanos, sino para los enfermos, para los que tienen necesidad. Amén. Tercero, porque quiso habitar en medio de la oscuridad, de las tinieblas, para traer luz, para enseñarnos lo mismo a nosotros. Yo felicito al Ministerio de la Catacumba, porque ustedes, yo recuerdo hace muchos años, ustedes se metían donde generalmente las otras iglesias del cuerpo evangélico en Puerto Rico no se metían. Amén. ¿Verdad? Y gloria a Dios por eso. Porque los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y Jesús estableció eso bien claro, siendo Galileo. Jesús fue Galileo también, hermanos, porque no predicó ni enseñó una prosperidad temporera, como hoy se enseña tanto. Por lo contrario, lo primero que predicó Juan, Jesús, Pedro, fue simplemente arrepentimiento. Arrepentimiento para vida eterna. Vida de negación y persecución para galardones eternos. Haciéndose Jesucristo mismo, Él mismo, ejemplo, naciendo humilde
siendo rechazado y muerto por la élite religiosa de Jerusalén. Y todo lo hizo para darnos ejemplo. Amén. No llamó a su banda de Galileos para hacerlos ricos ni famosos, ni siquiera felices, sino para hacerlos simples pescadores de otros en el poder del Espíritu Santo. Y entregarlo todo por su causa, como peregrinos y extranjeros en esta tierra, haciendo tesoros en los cielos, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Jesús decidió ser Galileo también, porque la mayor concentración de gentiles, y esto es tremendamente importante, hermanos, la mayor concentración de gentiles, paganos, dentro de todo Israel, estaba en Galilea. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Que Él vino ya con usted en el corazón, con usted y conmigo en el corazón, con los gentiles. Aleluya. La concentración de gentiles no estaba en Judá, mucho menos en Jerusalén, sino en Galilea. Porque no era que la gente de Jerusalén no tuviera necesidad, hermanos. Ellos también tenían necesidad. Sino que el problema de la élite religiosa era que no percibían que tenían necesidad. ¿Usted está entendiendo? Los judíos de Jerusalén, la élite religiosa de Jerusalén, creían tener más iluminación espiritual. Galilea no. Galilea estaba en completa oscuridad. Pero abierta a recibir al Galileo. Abierta a recibir la luz. Aleluya. Entonces no debe sorprendernos, ¿verdad? Nosotros. Que toda la base de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo comenzaría y se desarrollaría en medio de los Galileos. La pregunta que todo esto nos hace, hermanos, obligadamente, cuando usted ve todo esto en la Escritura, es como una voz de desafío del Señor, diciéndonos: seremos, nuestra dirección como cristianos es hacia ser una élite, religiosa, o a ser simples pescadores. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde usted va? ¿Hacia dónde voy yo? ¿Al reconocimiento? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia el elitismo o hacia ser simples pescadores del Señor? Cierre sus ojitos ahí un momentito, porque ya yo terminé.
Y vamos a meditar un momentito, hermanos, en nuestro Señor Jesús. Fíjense qué difícil es este mensaje. Vamos a meditar en nuestro Señor Jesús. Nada más simple que eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo profundo. Yo quiero que usted medite un momentito en esta palabra que usted acaba de oír. Porque podemos, ¿verdad? Yo tal vez podía predicarles de otras cosas, pero yo tenía esto en el corazón hace unos días, tenía esto en el corazón de compartir esta palabra en esta noche, que ustedes celebran su aniversario. Ustedes no podrían estar celebrando aquí su aniversario si Jesús no hubiera estado pensando en los gentiles, en los galileos. Pero gloria a Dios porque Él pensó en usted y en mí. No se quedó en medio de la élite como el gran Mesías de Israel, el ungido, el enviado, sino que vino a los galileos. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta noche. Porque cuando nosotros nos creíamos autosuficientes, cuando nosotros estábamos alejados de ti, totalmente alejados, apartados, totalmente en tinieblas, tú llegaste a nuestra Galilea con luz, con tu luz. Aleluya. Y alumbraste nuestros corazones. Hubo un momento donde nuestras tinieblas se convirtieron en luz, porque llegaste tú, que eres la luz, y alumbraste nuestra mente, nuestro corazón, y vivificaste nuestro espíritu. Y aún más, te metiste dentro de nosotros en la persona de tu Espíritu Santo. Y estás morando dentro de nosotros, Galileo. Aleluya. Oh Señor, ayúdanos, Señor. Aleluya. A hacer lo mismo que tú hiciste. A hacer luz en las tinieblas. No solamente mantenernos entre los faros encendidos, entre las luces encendidas todo el tiempo, sino darnos oportunidad para hacer luz a aquellos que necesitan, porque están en oscuridad. Así como tú lo hiciste, que desde pequeñito, aleluya, fuiste a Galilea y creciste en Galilea, aleluya, en medio de aquellos gentiles paganos, impuros, contaminados. Y allí tú fuiste luz. Y el pueblo que estaba en tinieblas, gran luz le alumbró. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por este recordatorio en esta noche. Ayúdanos, Señor, a mantenernos humildes como pescadores tuyos, a desechar cualquier elitismo en nuestros corazones. Saca cualquier orgullo, elitismo de nuestros corazones, porque realmente nada de eso te impresiona. Ayúdanos, Señor, a hacer aquello para lo cual tú nos has mandado a hacer. Caminar en fe, aprendiendo a esperar en ti.
descansando en ti y con la visión clara de ser simplemente luz, simplemente pescadores, con aquellos dones, habilidades, recursos que tú puedas poner a nuestra disposición. Te damos gracias, Señor, Padre Santo, gracias, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, hermano.